Bien amigos, analizando la realidad del Cusco, estamos con Armando Villanueva Mercado, ex decano del Colegio de Arquitectos, ex consejero regional del Cusco, ha sido secretario general de Acción Popular. Realmente, Armando, te reitero mi agradecimiento por tu presencia. Muchas gracias una vez más. Estábamos hablando del Aeropuerto Internacional de Chinchero como instrumento de desarrollo, no solamente como una obra para promover el turismo, sino como un instrumento de desarrollo y de descentralización. Y decía que este es un proyecto que tiene sus 30 años aproximadamente. Nació en los 80, terminó financiado en el 85 y luego fue postergado por los distintos gobiernos, entre el 85 y 90, por la posición adoptada por el gobierno presidido por Alan García, pero en los siguientes tiempos, fundamentalmente por la crisis económica y yo diría por la desidia de sus propios dirigentes y del gobierno nacional y de intereses vinculados al centralismo turístico que postergaron el proyecto, porque obviamente este era un proyecto que descentralizaría el manejo del turismo, fundamentalmente desde Cusco, ¿no? Hoy día, igual, tenemos dos gobiernos regionales que no han logrado consolidar, pero está en ciernes la licitación y los pasos definitivos para la construcción. Espero yo de que en el próximo periodo sí se tangibilice este proyecto largamente acariciado por los cusqueños y por el sur peruano también. Efectivamente, no solo por los cusqueños, sino también por el sur peruano, y hacemos votos, y como el público sabe, nosotros estamos vigilantes y siguiendo directamente todo este proceso que no debe demorar más de lo razonable para que la construcción del Aeropuerto Internacional de Chinchero sea una realidad, Armando. En ese cometido, obviamente, estamos todos los cusqueños. Ya se estableció que debe ser en Chinchero, ¿no es cierto? En algún momento se sugirió que podía ser Oruro, se han hecho las distinciones correspondientes y las posibilidades técnicas y se ha optado por que sea en Chinchero. Yo espero que en los 4 años siguientes el aeropuerto pueda concretarse, si no es que en los 5 o 6, ¿no?, que siguen. De acuerdo. Bien, Armando, otro tema importante, tú, digamos, por tu experiencia como consejero regional, es el problema del agro en el Cusco, el abandono en general al que está sometido el sector agropecuario en todas las regiones andinas del país. ¿Hay alguna posibilidad de en el corto plazo revertir esta situación? Te adelanto algo, estuvimos la semana pasada con Carlos Paredes, cusqueño como tú, como yo, que es un estudioso, digamos, de la realidad de los sectores más pobres del Ande peruano, y ha encontrado alternativas viables de solución en donde el agricultor, el campesino andino no solamente lograr el autoabastecimiento propio, sino además generar un valor agregado con una serie de propuestas de carácter técnico, de buen uso de las aguas, en fin. ¿Qué se puede hacer en el agro, Armando? Yo creo que Carlos Paredes tiene algunas experiencias que muy bien debían empezar a promoverse desde la región. Se está haciendo, pero no lo suficiente, porque hacen falta políticas nacionales, hacen falta presupuestos nacionales, también el impulso de presupuestos regionales. Hoy día los gobiernos regionales tienen mucho dinero, pero hacen falta, yo creo que conciliar las políticas nacionales con las regionales para priorizar este sector, ¿no es cierto? No solamente para darle mayores presupuestos, sino fundamentalmente para priorizar las políticas que deben ser impulsadas desde el gobierno nacional, desde los gobiernos regionales, e impulsar proyectos pequeños que permitan no solamente la mejora de este sector, hablando en macro, sino la mejora del sector social que se ha dedicado, porque se da cuenta de que el sector social vinculado al agro también es el más pobre, es aquel más postergado. De modo tal que el desarrollo del sector agropecuario está vinculado al desarrollo social de los sectores mucho más postergados, en el caso de Cusco y todo el sur peruano. Majes Sihuas 2, el proyecto que beneficiaría, según muchos expertos, a 3 departamentos si se toman las debidas providencias y medidas del caso. Estos departamentos son Arequipa, Cusco y Apurímac. ¿Cuál es la percepción y la opinión de Armando Villanueva sobre Majes Sihuas 2? Ese es un proyecto que ha quedado, yo diría que lamentablemente en conflicto, ha puesto en conflicto a departamentos como Cusco y Arequipa e inclusive Apurímac, porque no se han aprobado los estudios de equilibrio ecológico, no se han aprobado los estudios medioambientales, y obviamente a contracorriente de estos procedimientos previos el gobierno ha suscrito la concesión para la construcción correspondiente. Este es un contrasentido, ¿no es cierto?,
porque no es posible que antes que se hubieran aprobado estos estudios se dé paso a la construcción de un proyecto que obviamente no cumpliría con los requisitos. Este es un debate, además, no solamente técnico, sino es un debate técnico, económico y político entre las regiones de Cusco y Arequipa, que previamente debían tener el soporte de estos estudios para ver cuáles son los intereses que se debaten y ver cuáles son los objetivos que persiguen cada una de las regiones. O sea, en conclusión, por una cuestión de mal manejo, por una cuestión de falta de comunicación, un proyecto a todas luces beneficioso a 3 departamentos ha derivado en un conflicto absurdo, digamos, que debe tener una pronta solución si funciona la razón y el sentido común. Mira, yo creo que en el gobierno nacional, en este periodo, ha habido muchos prejuicios para con Cusco, porque ese tema de Magesivos es coincidente con lo que pasa con el gas de Camisea, ¿no es cierto? Se prefiere la exportación al consumo interno regional del Cusco y del Macrosur. Un proyecto como podría ser Magesivas, que debía compartirse en los beneficios entre Cusco, Apurímac y Arequipa, termina siendo un proyecto de conflicto que no se resuelve finalmente y que pone en debate el futuro de Cusco y Apurímac en relación a este proyecto. Entonces, creo que se está actuando con poca perspicacia, ¿no? No se está adoptando los caminos adecuados, se están antelando los pasos, se están postergando intereses, y yo creo que ese no es el modo en que debía actuarse. Y el Poder Judicial ya ha determinado, en el caso del juzgado de Huanchas, ante el cual se le han presentado algunas acciones de amparo, y el primer ministro ha dicho que respetarán. Así que este tiempo respetarán y por tanto paralizarán todo este procedimiento. Este tiempo debía utilizarse para actuar inteligentemente, desde el nivel nacional, que es en el caso de Magesivas el que ha generado el conflicto. Bueno, hacemos voto fue porque el ministro, que además es cusqueño y que está encargado de las negociaciones, el ministro Villasanté, maneje con buen criterio este tema y se aborde finalmente a una solución. Bueno, hay que esperar que sea así. En el caso como en los otros casos, yo creo que hace falta que los peruanos nos pongamos a pensar, y particularmente el gobierno nacional, en que necesitamos responder a intereses nacionales antes que a intereses privados en la resolución de este tipo de proyectos. Camisea, Magesivas, entre otros, dan muestra de que se ha perdido la orientación y el interés nacional como prioridad en la persecución, digamos, de objetivos por parte del gobierno nacional particularmente. Armando, no quería dejar de preguntarte antes de terminar, ya nos quedan poquitos minutos, en tu calidad de arquitecto, porque nosotros también estamos tocando temas vinculados a los centros históricos de Cusco, Arequipa, Puno, a la preservación de los monumentos, en fin. ¿Cuál es tu percepción, tu opinión sobre el Cusco, el centro del Cusco, el centro histórico? ¿Qué se puede hacer en los próximos años? Mira, has referido el hecho de que yo fuera en algún momento decano del Colegio de Arquitectos. Por supuesto. Nos tocó promover conjuntamente el equipo que me acompañó un conjunto de exposiciones fotográficas y las denominamos paradójicamente hace 10 años y más, ¿no es cierto?, el centro histórico del Cusco, proceso de una pérdida. Proceso de una pérdida. De una pérdida. Y es que ese proceso no ha cambiado, no se ha paralizado. Hay un proceso de deterioro, de degradación del centro histórico, que es un centro histórico declarado patrimonio de la humanidad y al que estamos obligados como Estado peruano y como Estado regional y como organización, digamos, o representación del Estado en el municipio de defenderlo, promoverlo, preservarlo, restaurarlo, ¿no? Sin embargo, hay algunos problemas, hay falta de fortaleza institucional en el municipio, hay mucha inestabilidad. Recuerda que hemos tenido 4 alcaldes en el último periodo. Pero hay cambios institucionales en el INC, que es la otra entidad encargada. Entonces necesitamos estabilidad institucional, políticas claras, ¿no es cierto? Priorizar igualmente, políticas de recuperación del centro histórico, políticas de preservación, políticas de promoción del centro histórico. En eso debemos estar claros, ¿no es cierto? Porque es, digamos, el atractivo fundamental del turismo, que es un motor económico también para la región. Muchas gracias, Armando, muy amable por tu participación. Fue la presencia de Armando Villanueva Mercado. Amigos, han sido muy amables. Doy pase a Jorge Luis Díez Canseco en Arequipa. Tengan ustedes muy buenas noches.